Bienvenidos a todos, esto es Locos por los Medios y hoy tenemos la oportunidad de charlar con Arturo Cuadrado. Arturo es un locutor de marcas con gran trayectoria que seguro todos hemos escuchado. Bueno, Arturo trabaja hace 25 años como locutor y trabajó con varias marcas como Cablevisión, Universal y también Disney. Los dejamos con la entrevista. Acá nos encontramos ya con Arturo Cuadrado. ¿Cómo andás, Arturo? ¿Cómo están ustedes? Súper acá. Muy bien. Todo bien, tranquilo. Bueno, ya quería empezar preguntándote cómo fue, cuándo que te diste cuenta que la locución era lo tuyo, que te gustó tanto. Creo que es ahí en esa etapa en donde uno se viene como preguntando cosas de qué le gusta hacer a uno en su tiempo libre, ¿no? Más allá de la escuela. Me pasó en el secundario esto, donde me pregunté qué más, ¿no? Aparte de cumplir con las materias y aprobarlas y ser así como una especie de hijo modelo porque cursaba y me iba a la escuela y andaba bien, lo que me pasó fue con la música. Empecé a buscar música para tocar, yo como DJ, y me divertí mucho con eso. Yo arranqué como en la primera etapa de los CDs, cuando recién se lanzaban los CDs en el mundo, así que fui un coleccionista de todo eso, y un poco de vinilos también, porque algunos remix importados venían en vinilo solamente, entonces toqué también con bandejas y esa parte de mezclar vinilo, lo analógico con lo digital, me encantó. Viví una época así, de mi secundario, y fue que en la primera radio que se instala en Bellavista Corrientes, en mi pueblo querido, donde nací, el dueño de la radio me dice, necesito música, tengo la radio pero me falta música. Entonces me invitó como a llevar mi música, a llevar mis discos y empezar a hacer como un horario o un momento de radio donde yo podía poner la música que yo tenía ganas y era la que yo tenía y la que coleccionaba. Después de un tiempo, este hombre pone un micrófono delante de la consola donde yo estaba como operador técnico de música y me dice, te pido un favor, presentá un tema, el tema que acabas de poner, presentá el que vas a volver a tocar y decime la hora y la temperatura, algo. Cada tanto decime algo. Así me lo planteó, yo tenía 16 años. Pero me lo planteó más como un rellenemos un poco, una cosa así, ¿no? Me lo dijo. Y yo estaba solo en el control, la consola, las bandejas, las compacteras, los monitores y el micrófono este que puso el señor, y de vez en cuando abría el micrófono y decía, esto es FM Delta 105.5, son las 5 de la tarde, 20 minutos, y estás escuchando Coldplay. Al cabo de un tiempo, todo esto yo lo hacía como muy inconsciente, y al único que veía era al dueño de la radio, a una secretaria y a dos productores más que estaban dando vueltas por ahí, pero era toda gente que no sabía en realidad lo que estaba haciendo porque era un amateurismo total, ¿no? Sí. Entonces, cuando se me clava la ficha de que estaba haciendo radio, cuando terminando una clase de filosofía en el colegio, la profesora dice, bueno, y si ahora se van a sus casas y se van a estudiar, pueden prender la radio y escuchar, hay un programa que empieza ahora después del colegio, tipo 7 de la tarde, ponele, donde hay un señor que pasa muy buena música y traten de escucharlo, decía la profesora, y estaba hablando de mí, ella no sabía que era yo al principio no sabía que ella estaba hablando de mí, era toda una situación muy extraña. A partir de ese día yo fui como consciente que habían oyentes del otro lado. Y pasó algo muy loco, porque hasta ese momento yo no estaba nervioso por lo que hacía, y a partir de ese día me puse nervioso siempre, y hasta hoy en día tengo como ansiedad o nervios o cierta cosa en el estómago cuando me enfrento a una situación en donde sé que del otro lado hay oyentes en vivo o televidentes en vivo. No así cuando estoy grabando publicidad, que estoy en un estudio encerrado con mis auriculares y el micrófono, pero en los vivos, cada vez que hice radio, cada vez que hice televisión,
o cada vez que presento algún show en algún escenario o algo así, me pasa esa cosa de agarrarme a esos nervios que sentí por primera vez allá a los 16 años. Está bien. Y bueno, vos recién estabas hablando que siempre sentís nervios, aunque no sea tu primera vez, pero bueno, no me imagino la primera vez que hiciste una publicidad, ¿cómo te sentías? ¿No te sentías medio confiado? Eh, a ver, esa es buena porque fue un momento que lo recuerdo así como lleno de detalles. Enfrente estaba un gran creativo publicitario como Hernán Ponce, marcándome. Era una especie de casting que se hacía y yo ya era el locutor número 30 que probaban para ese comercial. Era, era un comercial de Eje 3, las estaciones de servicio Eje 3 que abrían en todo el país, estaciones de servicio, naftas y demás. Y era la fusión de 3 petroleras que eran Astra, Isaura y Puma. Entonces se llamaba Eje 3, la potencia de 3, una cosa así, era el claim de marca. Y a mí me habían llamado como diciendo, es un casting, pero yo no sabía que en el casting iban a estar los creativos que escribieron el comercial, que lo pensaron, estaba también el cuentas de la agencia. Y entonces en ese momento fui como me di cuenta de que estaba frente a tipos grosos que escribían cosas buenas que yo habitualmente veía y me gustaban en la tele. Y ahí es como que dimensioné, cuando estuve sentado frente al micrófono, dimensioné que me estaba marcando un gran publicitario. Y sí, fue un momento pero no de querer, no de querer ganar el casting, eran nervios de gustar. O sea, eran nervios de, ojalá les guste lo que yo les propongo desde acá, desde el micrófono, mientras ellos me marcaban. Después, si quedaba o no quedaba, creo que era una situación ya más fortuita y no me preocupaba. Pero yo quería que ellos digan, wow, qué sé yo, qué bien se puede laburar con este pibe, o qué flexible que es, o capta las indicaciones que le damos, no sé, eso. Yo quería tener como otra recompensa por ese momento y no necesariamente quedar. Y quedé ese fue mi primer comercial de campaña grande que hice en toda la Argentina, para radio, televisión, cine, internet y demás. Y el creativo publicitario a partir de ahí tuvo como un vínculo muy directo conmigo, y después de un tiempo me dijo algo que me encantó y me dijo, cuando yo escribo un guión y pongo el remate donde dice, en el guión decía loc en off o locutor en off, dice 2 puntos, me imagino tu voz diciéndolo. Y entonces escribo pensando que es tu voz la que dice. Y eso me pareció como re linda conclusión de conocerme con un creativo y de haber convivido en el laburo con él, ¿no? Claro, y bueno, hablando de publicidades, seguramente en varias entrevistas te habrán pedido que hagas alguna. Si recordás cuál es la voz de publicidad que más te piden que hagas en entrevistas Mirá, sí, sí. A mí me gusta, a mí no me desagrada para nada hacerlo porque, de verdad, porque me parece como bastante interesante esto de ser una cara desconocida, pero sin embargo tener ciertos tonos que se hicieron populares o conocidos a partir de publicidad, no a partir de una película en el cine, ni tampoco un programa de televisión, ni un programa de radio, sino simplemente de 30 segundos que pasan en la tele o en la radio. Y eso me parece divertido haber dejado como una semillita de algo en el oído de la gente. Creo que la más nacional y popular, te diría, es Despegar. Y que cuando yo, a un taxista, cuando subo a un taxi, y me dice, flaco, vos tenés voz de locutor, ¿qué sos? ¿Locutor, cantante? No, soy locutor. Ah, bien, ¿y en qué programa estás? No, mirá, no tengo un programa, hago publicidad. ¿Y qué publicidad haces? Y yo le digo, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Y el tipo me mira enseguida por el espejo como diciendo, sos vos, o sea, sos un coso que llevo acá sentado atrás, pero a la vez reconozco que sos el tipo que en la tele dice las bondades de Despegar y los productos y dónde viajar. Y me parece que siempre jugué con Despegar, jugué con Colgate, con BBVA, creando oportunidades del banco.
con Volkswagen, cuando remontaban los comerciales diciendo Volkswagen, das Auto, que en alemán significa el auto. Y esas claims de marca publicitaria que queda dando vuelta en la cabeza de la gente, me gusta, me divierte, lo hago. Sí, está bueno. Y las que más te hayan costado hacer, no sé, un top 3 de las que te resultaron más difíciles. Me gustan los desafíos cuando tengo que salirme totalmente de lo que estoy acostumbrado a hacer para esa marca, ¿no? Qué sé yo, en el caso de hace poco con Flow, para Cablevisión y para Flow, hice una frase de radio que era, se fusionaban Flow y Netflix para que desde la plataforma de Flow vos tengas acceso a la plataforma de Netflix y desde el buscador puedas buscar en cualquiera de las dos plataformas lo que quieras ver, siempre que tengas Flow. Y seas abonado a Netflix. Entonces, se lanzaba el estreno de la nueva temporada de La Casa de Papel y había que hacer como una promo de radio que invite a la gente a ver la nueva temporada desde cualquiera de las plataformas. Entonces, estábamos con el creativo publicitario de la agencia Don, me acuerdo, que lo estábamos hablando, me pasa el texto, me dice, no sé, es un texto muy común, Arturo, es una promo, simplemente decirle a la gente, este fin de semana no te pierdas en Flow el estreno de la nueva temporada de La Casa de Papel, pero también lo podés ver en Netflix, porque era una cosa como muy charlada, muy habitual que hacemos en Flow. ¿Qué le podemos poner? Me dice él, y le digo, ¿en qué sentido me lo decís? Una voz tuya que no sea la de Flow. Y me acordé del profesor de La Casa de Papel, me acordé de los integrantes de La Casa de Papel, y le digo, lo único que nos queda es hacer un gallego. Y salga como salga, estemos hablando de La Casa de Papel. No te la pierdas, solo por Flow. Listo. Y ahí empezamos a jugar con una especie de gallego mentiroso, ¿no? Porque era un argentino que simulaba hablar como un español. Y empezamos a jugar con el texto y quedó algo divertido, y que en un momento dado digo yo, ¿por qué te estoy hablando así como siendo el locutor de Flow, siendo el locutor de Flow te estoy hablando como un gallego? Pues porque es La Casa de Papel. Pero qué estúpido soy. Escuchamos una cosa, este fin de semana, y volvía como el personaje del locutor de Flow, no sé, un juego que me pareció divertido. Esos desafíos me tienen, ponerle media hora dentro de la cabina con los auriculares puestos, y me encanta como para hacer algo distinto y cagarnos de risa un rato. Después también con Despegar, cuando hacíamos las locu canciones, Sí, tenía que cantar. a trapear un poco, Sí. pero con una letra que nada, o sea, era un texto de una locución común, me pasaron por los auriculares una base electrónica que hacía punts, 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 punts. Y yo, por boludear en la cabina, mientras ajustamos los niveles, empecé a decir, despegar.com, el mejor precio es Despegar. Y el cliente que estaba del otro lado de la cabina dice, pará, ¿qué estás haciendo? ¿Esa canción que grabaste? Digo, no, estamos nivelando un poco el audio que me pasan del auricular con el micrófono. Pero esto nada que ver, esto es la locución, le digo, olvídate. No, pero volvé a hacerlo. No, pero espera que no tiene métrica, no tiene nada, le digo, esto es cualquier cosa, es un invento que te estoy haciendo. Por eso inventá. Y así quedó lo que llamamos después la locu canción en Despegar, como una especie de ID sonoro, y durante un año las promos salían con ese cantito de mierda todo mal hecho, que me encantaba porque la gente lo reconocía fácilmente. Era muy divertido, muy divertido. Bueno, Arturo, pasando un poco más al lado de radio, vos trabajás mucho en la radio, ¿nos puedes decir qué es lo que más te gusta de trabajar en ella? Me parece un medio que tiene mucho para imaginar, entonces uno puede jugar más. Creo que desde los 15 años que empecé con esto de la música y después con la radio, con los personajes, con hacer voces y crear situaciones en la tanda y demás, yo lo que busco es jugar. Y la radio me parece como un lindo espacio para eso, para jugar.
Por eso lo quiero mucho al medio y quiero que no se agoten las posibilidades de seguir jugando ahí. Para mí, un tipo que supo jugar, porque además lo conocí y conviví con él en Energy, una radio dance que había en los años 90, cuando recién llegó a Argentina, fue Fernando Peña. Y con Fernando Peña aprendí a ver cómo alguien hacía volar la imaginación de otras personas, o de miles de personas, de oyentes, a través de la radio. Y ahí dije, wow, ¿cuántos años más le queda a la radio? La radio no la van a poder tumbar mientras hayan talentos así como Peña. Cuando yo lo veía laburar a Peña frente al micrófono en la radio y después escuchaba su programa de radio, parecía increíble todo lo que creaba este tipo. Y siempre dije, chao, esto es inagotable. Es un medio que solamente hay que buscar gente talentosa y ponerla frente al micrófono. O un operador talentoso y sentarlo frente a la consola con una buena compu a que tire magia. Me parece que el medio lo hace la gente talentosa. O sea, la radio más escuchada o menos escuchada es a partir de la gente talentosa que la está haciendo. Por eso respeto mucho y admiro mucho a la gente que te crea escenarios virtuales en tu cabeza mientras simplemente estás escuchando algo. En el auto, en los auriculares, en el subte o en tu casa tirado, no importa. Pero que logra que vos pegues un viaje a partir de contenido de audio, sin la ayuda de una imagen, sin la ayuda de un logo, de nada. Estás con los auriculares y te están dando una sustancia audible que te hace volar. Eso me parece re groso. Ponerle el formato tradicional de una radio sintonizada o ponerle en el formato de radio por internet, plataforma online, lo que quieras. Pero el audio, solo el audio, creo que es un medio muy bueno para jugar mucho. Claro. Y bueno, volviendo un poco para la parte de publicidades, ¿cómo te manejás en cuanto al tiempo para una voz? ¿Practicas mucho o te lo tomás tranquilo eso? No, generalmente armamos como un brainstorming ahí en el arranque de la grabación cuando nos juntamos. Ahora lo hacemos virtualmente con un Zoom o con una Skype, pero cuando nos juntábamos en un estudio de grabación, venía el director de la peli, la productora, venía el creativo publicitario, muchas veces también venía el cliente o el cliente estaba por Skype y le mostrábamos lo que estábamos haciendo. Es pensar entre todos. Cuando se hace una locu se piensa en equipo. Aunque la haga solo un tipo o una tipa frente al micrófono, es el resultado de pensarlo un poco entre todos. ¿Qué funciona mejor? Y después las indicaciones por Tollback, cuando te dicen, bueno, ahora dame un poquito más arriba, y ahora dame un poco más picada en la última parte, fíjate si podés darme tal cosa. Digo, es entre muchos oídos que se construye una locu. Por eso yo creo mucho en el laburo de equipo. Por más que se escuche una sola voz, muchas veces mi voz está siendo muy marcada y sale como mi mejor versión gracias a las marcas que me piden o me hacen. Yo tuve grandes marcadores creativos en mi vida. Para mí el número uno fue Ramiro Agulla. Siempre lo digo porque laburé con él mucho tiempo. Ramiro Agulla es un creativo publicitario que entraba a la cabina, se te paraba al lado, te daba el texto que escribió y te contaba a él, mientras vos estabas con los auriculares escuchando lo que él decía acá parado al lado tuyo, te metía en la idea, te llevaba como a lo que él había imaginado, y él decía, yo quiero que uses esto que imaginé con tu voz. Necesito tu voz en esta idea. Entonces yo te tengo que transmitir muy bien la idea, y era lo que hacía muy bien. Transmitía muy bien lo que se había imaginado. Y eso ayuda muchísimo a un locutor. Ayuda mucho que haya un buen transmisor de la idea del otro lado. Sea productor, sea director, sea redactor publicitario, sea quien sea. Bueno, Arturo, nosotros estuvimos investigando y vimos que vos tenés una página donde Sí. se pueden ver las publicidades
y vos mismo en tu casa podés activarte el micrófono y practicar. ¿Cómo surgió todo eso? Fue la idea de un amigo, Nacho Pedemonte, que me dijo una vez, si la gente imaginara tener una voz de locutor, sería muy parecida a la tuya, me dice. ¿Por qué no le prestás a la gente la voz de alguna manera? ¿Y cómo lo haríamos? En una plataforma estuve pensando con un pibe que desarrolla webs y que me dijo que con un permiso que el usuario al entrar cliquea y dice sí, permito que mi micrófono intervenga, vos vas a hacer intervenir a la gente y la gente va a poder grabar en tu plataforma lo que haga, imitando cosas que vos hacés, y esas grabaciones les pueda llegar por mail, y ese juego, esa cosa de interactuar, me dicen, todavía esto no está planteado ni está probado, así que quizás te sirva. Cuando lo probamos me encantó, le dije, sí, ya mismo, hagámoslo, y, y el desarrollo llevó un tiempo, pero nos divertimos mucho. Me parece un juego esto de la voz del locutor, ¿viste? O de tener ciertas características en la voz. Es algo que se está laburando mucho con esto de la inteligencia artificial y los algoritmos que están como repensando de qué manera escribir y que salga una voz terminada. Hay muchas plataformas y aplicaciones que están viendo, no sé si suplantar el trabajo del locutor, pero sí como fabricarte tu propio locutor, una cosa así. Es medio engendro todavía suena medio robótico, medio artificial, como una voz muy poco sensible, muy fría, muy distante, y por eso me parece que no va a funcionar, porque hay algo también que manejamos los seres humanos a veces en un tono de voz o en una pausa, y es la sutileza, ¿no? O sea, el locutor, por ejemplo, el sarcasmo. El sarcasmo es muy difícil de reproducir algorítmicamente hablando. El sarcasmo en una palabra, en una frase. Qué sé yo, nosotros los argentinos, ¿no? Que tenemos esta cosa así media de estirar las vocales a veces, y le metemos mucho sarcasmo a eso a veces. Entonces podemos tener una frase que diga, dale. Yo en esa palabra, y estirando un poco la A y la E, estoy diciendo más de lo que la palabra dice, porque estoy utilizando sarcasmo en el tono, y es, dale. Es como un montoncito hecho con la voz, y es un dejate de joder, pero en el dale. Dale. Eso me parece que los humanos lo vamos a poder seguir reproduciendo y haciendo cuando la idea lo necesite, y es muy poco probable que una inteligencia artificial se vuelva sarcástica en una frase. Va a ser muy difícil como de aplicarlo, ¿no? Y de reproducirlo. No, sí, además sirve mucho la página, pues qué sé yo, capaz estás viendo una publicidad y te pones a jugar con tu voz, empezás a imitarla y bueno, te podés meter a la página y empezás a jugar y nada, encima capaz hay alguno interesado en la locución a un futuro y Ahí sirve mucho. está. Esa es la otra que me parece piola. Por ahí despertar en el otro, viste, un interés diciendo, a ver si soy capaz de hacer esto, porque siempre me atrajo Claro. escuchar lo que ves en la tanda o en la radio, y quiero ver si soy capaz, y si soy capaz o me siento un poco bien escuchándome, me voy a animar a ir a rendir algún examen de ingreso de locución en ISER, en ETER, en COSAL, en donde sea. Me parece que por ese lado también funciona bastante bien la idea. Bueno, Arturo, ahora cerrando esta parte, te quería hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados que pasan por Locos por los Medios. Dale. Si algún consejo que le puedas dar a las personas que quieren empezar esta carrera de locución. Tengo dos sugerencias. No me gusta dar consejos, pero sí me gusta sugerir. Me gusta hablar de dos elementos que me parecen claves en la comunicación hoy en día. Uno es, un elemento muy importante es la naturalidad. O sea, y si querés hablar de las voces, te diría que todos tenemos una buena voz para comunicar un contenido. Lo importante es que primero la cuidemos a esa voz
para cuidarla hay que tener, nada, una foniatra cerca, un locutor que te dé tips como para cuidarte la voz, pero sin cambiarla. O sea, es muy importante que uno utilice su propia voz naturalmente, la que llevamos desde que nos setearon en algún momento ahí la adolescencia suele ser un lugar donde uno queda como seteado con su tono de voz para el resto de la vida. Después se va poniendo un poquito más grave o un poquito más aguda de acuerdo a los usos que le das. Pero tu voz queda seteada ahí a los 13, 14 años, ya es lo que siempre vas a escucharte de vos. Y me parece ser natural es eso, respetarse con la voz que uno viene naturalmente, no transformarla. Por suerte, además, está comprobado ya y se escucha en todos lados que no necesariamente tenés que tener una voz para ser locutor, o no tenés que tener armónicos graves o armónicos agudos, o una locutora tiene que sonar de determinada manera. No, ya está, eso se terminó. Hoy lo más importante es ser natural, es con la voz que tenés, transmitir la idea que querés. Ese es un consejo, y el otro consejo es que busquemos originalidad, creatividad y originalidad, para no repetir modelos de comunicadores que ya existen o de locutores que ya existen, y para tener la oportunidad de escuchar algo más innovador. Entonces, me parece que mis dos consejos se paran fundamentalmente ahí, en la naturalidad y en la originalidad. Me parecen dos patas súper importantes. Bueno, la verdad, muy interesante todas las respuestas que nos diste. Espero que te hayas sentido cómodo. Súper. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, saludos y suerte en lo que venga. Gracias, igualmente, que terminen lindo. Dale, gracias.